El millonario iba a desalojar a una mujer en bancarrota, pero vio a una niña cosiendo sola en una habitación oscura. Su rostro lo hizo estremecer. Era idéntica a su hija fallecida. En ese instante, supo, aquella visita lo cambiaría todo. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. La mañana comenzaba igual a todas las otras en la oficina lujosa, en el 30º piso del edificio Chapultepec. Héctor Montiel ajustaba su corbata de seda italiana frente al espejo de su despacho mientras observaba la ciudad despertar allá, abajo. Sus ojos fríos recorrían el paisaje urbano como quien analiza números en una hoja de cálculo. Cada edificio, cada calle, cada pequeño punto en movimiento era apenas una variable más en su ecuación diaria de poder y control. Imperio financiero que había heredado de sus padres se había triplicado bajo su mando en los últimos 15 años. Montiel Holdings era ahora el mayor conglomerado de inversiones inmobiliarias del país, con un portafolio que se extendía por 5 estados. Su rutina estaba meticulosamente planeada. Despertar a las 5:30, entrenamiento en el gimnasio privado, desayuno protocolario, reuniones matutinas, inspecciones por la tarde, un ciclo predecible y seguro. Teresa, su asistente desde hacía más de una década, entró en la oficina con la tradicional carpeta negra que contenía los informes del día. Señor Montiel, tenemos 3 inspecciones programadas para hoy por la tarde. La primera es en Polanco, un apartamento de alto nivel. La segunda es una casa en Las Lomas, también zona exclusiva. Y la tercera, vaciló brevemente, es una residencia en la Colonia Esperanza. Héctor levantó los ojos de la pantalla de su laptop. La Colonia Esperanza era un barrio periférico, algo inusual en su agenda. ¿Cómo fue a parar una propiedad nuestra allá?, cuestionó, más para sí mismo que para Teresa. Es una hipoteca antigua, señor, de la época de su padre. La propietaria lleva 3 meses de retraso y, según el departamento jurídico, no ha mostrado interés en negociar. Asintió mecánicamente. Los números eran números, independientemente del código postal. Su función era simple: visitar, evaluar, recuperar. Así era como el imperio se mantenía sólido, así era como los engranajes seguían girando. La mañana transcurrió según lo planeado. 2 reuniones con inversionistas, un almuerzo estratégico con un político influyente, todo perfectamente cronometrado. A las 14:00, su Audi RS7 negro se deslizaba por las calles de la ciudad, conducido por Pedro, su chofer de confianza desde hacía años. Las 2 primeras inspecciones fueron rutinarias. Propietarios endeudados intentando negociar, ofreciendo garantías que no poseían. Héctor mantuvo su postura profesional, repitiendo el mantra empresarial sobre plazos y responsabilidades. Era solo un día más en la oficina, cuando el coche comenzó a entrar en la Colonia Esperanza. El paisaje cambió drásticamente. El asfalto bien cuidado dio paso a calles llenas de baches. Las mansiones con sus jardines geométricamente podados fueron reemplazadas por casas sencillas, algunas con ladrillos aún expuestos. Niños jugaban descalzos en la calle, y el olor a alcantarillado a cielo abierto denunciaba el abandono histórico del poder público. ¿Estás seguro que es aquí, Pedro?, preguntó Héctor, consultando nuevamente la dirección en su tablet. Sí, señor. Calle Jacarandas, 237. El auto se detuvo frente a una casa pequeña, con la pintura descascarada y un pequeño jardín descuidado. Una música suave proveniente del interior de la residencia se mezclaba con el ruido de los niños jugando en la calle. Héctor ajustó su traje italiano y bajó del vehículo, sus zapatos Oxford pisando con cautela el suelo irregular. La puerta de la casa estaba entreabierta. Golpeó ligeramente, pero no hubo respuesta. Después de algunos segundos de espera, empujó la puerta con cuidado, anunciando su presencia. Buenas tardes, señora Guadalupe Flores. Lo que encontró del otro lado de aquella puerta hizo
que su mundo perfectamente organizado comenzara a desmoronarse. Una niña de aproximadamente 12 años estaba sentada frente a una antigua máquina de coser. Sus dedos, cubiertos por curitas improvisados, se movían con destreza sobre la tela. Pero no fue la escena en sí lo que lo perturbó. Fueron los ojos de la niña, ojos que él conocía, que lo perseguían en sueños desde hacía años. Ojos idénticos a los de Carmen, su hermana. Héctor sintió que le faltaba el aire. Sus piernas flaquearon levemente y necesitó apoyarse en el marco de la puerta. La niña lo miraba con una mezcla de curiosidad y desconfianza, sin dejar de coser. En ese momento, todo su mundo de números, hojas de cálculo y previsibilidad comenzó a desmoronarse. La semejanza era demasiado perturbadora para ser ignorada. Héctor permaneció inmóvil en la puerta, mientras su mente intentaba procesar lo que sus ojos veían. La niña continuaba con su trabajo, como si la presencia de él fuera apenas un detalle más en su rutina concentrada. ¿Tu mamá está?, logró preguntar después de algunos instantes. Está trabajando, solo vuelve por la noche. La voz de la niña era firme, sin demostrar miedo o intimidación. ¿Usted es el hombre del banco? Héctor dudó antes de responder. Por primera vez en años, su título de empresario exitoso parecía más una carga que un orgullo. Sí, vine a hablar sobre la casa. La niña finalmente dejó de coser y lo miró directamente. ¿Va a intentar echarnos de aquí? La pregunta llegó sin rodeos, cargada de una madurez que no combinaba con su edad. No, es decir, vine a verificar la situación. Las palabras salieron diferentes del guión que solía usar. ¿Cómo te llamas? Sofía. Volvió a coser, sus dedos lastimados, bailando sobre la tela con precisión. Estoy terminando unos arreglos para ayudar a mi mamá a pagar las cuentas. Héctor observó el ambiente. La sala pequeña estaba limpia y organizada, a pesar de los muebles antiguos. En las paredes, algunos dibujos técnicos llamaron su atención. Eran bocetos detallados de máquinas y circuitos eléctricos, hechos a mano con sorprendente precisión. ¿Tú hiciste esos dibujos?, preguntó acercándose a una de las paredes. Sí, me gusta estudiar cómo funcionan las cosas. Sofía hizo una pausa, ajustando algo en la máquina de coser. Esta, por ejemplo, la arreglé yo sola. Aprendí viendo videos en la biblioteca comunitaria. La antigua Singer tenía adaptaciones visibles, piezas improvisadas, cables reutilizados, una ingeniosidad que transformaba la necesidad en talento. Héctor sintió que algo se movía dentro de él, un recuerdo distante de Carmen manipulando sus inventos en la habitación de la infancia. ¿Tu mamá trabajó en la fábrica textil Montiel? La pregunta escapó antes de que pudiera contenerla. Sofía paró nuevamente, esta vez con una mirada más cautelosa. Sí, hace mucho tiempo. ¿Cómo lo sabe? Héctor no respondió. Su celular vibró en el bolsillo, probablemente Teresa recordándole las reuniones de la tarde. Pero por primera vez en años, los compromisos parecían insignificantes ante lo que estaba descubriendo. Necesito irme ahora, dijo retrocediendo hacia la puerta. Dile a tu mamá que volveré otro día. Ya en el coche, Héctor no podía concentrarse. Las imágenes se mezclaban en su mente. Los ojos de Sofía, tan parecidos a los de Carmen, los dibujos técnicos en la pared, la antigua fábrica textil donde su hermano mayor, Javier, había sido supervisor antes de su partida prematura. ¿Al despacho, señor?, preguntó Pedro, mirando por el retrovisor. No, a mi casa. Héctor necesitaba sus archivos personales. Necesitaba entender lo que estaba pasando. Y cancela todos los compromisos de la tarde. Mientras el coche atravesaba la ciudad, Héctor sentía que algo más grande que una simple hipoteca estaba en juego. Aquella visita estaba desenterrando secretos que su familia se había esforzado por mantener escondidos. Y, por primera vez, en mucho tiempo, los números en sus hojas de cálculo parecían no tener todas las respuestas. En su apartamento, pasó horas revisando álbumes antiguos y documentos guardados. Encontró una foto de Carmen sonriendo, con los mismos rasgos que había visto en Sofía. Al lado, una imagen de Javier en la antigua fábrica,
su rostro serio escondiendo secretos que ahora comenzaban a emerger. Aquella noche, Héctor no pudo dormir. Sus sueños fueron poblados por máquinas de coser que funcionaban solas, por pasillos interminables de una fábrica abandonada y por una niña que llevaba en su rostro el fantasma de 2 personas que él había perdido. A la mañana siguiente, Héctor llegó a la oficina más temprano de lo habitual. El sol aún no había salido cuando entró en el archivo muerto de la empresa, un laberinto de estanterías metálicas en el sótano del edificio. El olor a papel antiguo y polvo impregnaba el aire, mientras sus manos recorrían carpetas amarillentas por el tiempo. Departamento de Personal, Fábrica Textil, 1995 a 2000, murmuró para sí mismo, sacando una carpeta pesada. Sus dedos temblaban levemente mientras hojeaba los documentos, buscando un nombre que no salía de su mente desde el día anterior: Guadalupe Flores. Después de casi 2 horas de búsqueda metódica, encontró lo que buscaba. La ficha laboral estaba allí, con una foto 3x4 descolorida grapada en la esquina superior. Guadalupe Flores Ramírez, contratada en marzo de 1997 como costurera, sector de acabado fino. Supervisor responsable, Javier Montiel. Héctor se sentó en el suelo polvoriento, olvidando completamente su traje italiano de $3,000. Continuó leyendo. Diversos elogios por productividad, promoción a líder de sector en 1998 y luego una solicitud de permiso por motivos médicos en enero de 1999. El documento estaba incompleto, con páginas claramente arrancadas. Intrigado, buscó más información en el sistema digital de la empresa. El registro de Guadalupe mostraba un intento de proceso laboral que había sido misteriosamente archivado. No había detalles sobre el motivo de la acción, solo una anotación críptica: acuerdo confidencial, determinación directa de la presidencia. Héctor recordaba vagamente aquella época. Recién graduado en administración, aún aprendiendo los pormenores del negocio con su padre. Javier era el hijo mayor, el brazo derecho en la gestión de la fábrica textil, hasta su partida repentina a mediados de 1999. La familia nunca habló abiertamente sobre el asunto. Una empleada del archivo, sorprendida de encontrar al presidente de la empresa allí tan temprano, se acercó ofreciendo ayuda. Héctor aprovechó para solicitar todos los documentos relacionados con procesos laborales de aquel periodo. La mujer volvió media hora después con una caja polvorienta. Entre papeles administrativos e informes financieros, algo llamó su atención: un sobre marrón sellado con la inscripción Personal JM en la letra inconfundible de su padre. Dentro encontró una carta rasgada y posteriormente pegada con cinta adhesiva. La fecha, 15 de enero de 1999. Guadalupe, sé que estas palabras no son suficientes, pero necesito ponerlas en papel, aunque nunca lleguen hasta ti. El miedo y la cobardía me hicieron tomar decisiones de las que me arrepiento profundamente. Cuando me contaste sobre el embarazo, debería haber sido hombre suficiente para asumir mis responsabilidades. En lugar de eso, permití que mi padre y sus abogados transformaran esto en otro problema empresarial a resolver. No hay justificación para mis acciones. Merecías más, mucho más. Y esta niña, mi hija, merecía un padre presente, no un cobarde que se esconde detrás del nombre de la familia. Quizás algún día encuentre el valor para hacer lo correcto. Hasta entonces, llevo conmigo esta culpa que me corroe cada día. Javier. Héctor necesitó apoyarse en la estantería para no caer. La carta nunca enviada confirmaba sus sospechas. Sofía era hija de Javier, su sobrina. El imperio financiero del que tanto se enorgullecía de dirigir había sido construido también sobre secretos e injusticias como aquella. Volvió a su oficina llevando consigo copias de los documentos encontrados. Teresa, su asistente, estaba visiblemente preocupada por su desaparición durante la mañana. Señor Montiel, el consejo está esperando para la reunión de las 10:00. Usted no respondió a los mensajes. Cancela.
La firmeza en su voz sorprendió incluso a él mismo. Cancela todos los compromisos de esta semana y prepara un informe completo de todos los procesos laborales archivados de la antigua fábrica textil. Todos ellos, Teresa, principalmente los que fueron cerrados con acuerdos confidenciales. Pero, señor, eso puede llevar días y el consejo puede esperar. Héctor miró por la ventana de su oficina, observando la ciudad que ahora parecía diferente a sus ojos. Hay cosas más importantes que necesitan ser resueltas. Tomó su celular y marcó el número del departamento jurídico. Necesito que suspenda inmediatamente cualquier acción de desalojo en la dirección de la colonia Esperanza y prepare la documentación para transferencia del inmueble. Sí, transferencia definitiva. Mientras hablaba, sus ojos se posaron sobre una antigua foto en su escritorio. Él, Javier y Carmen, aún niños, sonriendo en una Navidad distante. La imagen, que antes traía apenas nostalgia, ahora cargaba el peso de secretos enterrados hace mucho tiempo. El sol ya se ponía cuando Héctor estacionó su coche nuevamente en la colonia Esperanza. Esta vez no llevaba traje, sino una camisa sencilla y pantalón de mezclilla. Un intento consciente de parecer menos intimidante. Llevaba consigo una carpeta con los documentos encontrados y algo más, un antiguo proyecto de circuito eléctrico que Carmen había diseñado en su adolescencia. Se acercó a la casa con pasos vacilantes. Ahora podía ver detalles que no había notado en su primera visita. Un pequeño jardín con hierbas medicinales, cortinas hechas a mano en las ventanas, un letrero discreto anunciando arreglos de ropa, hablar con doña Lupita. Antes de que pudiera tocar, la puerta se abrió. Guadalupe Flores estaba parada frente a él, más vieja que en la foto de la ficha laboral, pero con los mismos ojos determinados. Estaba esperando que volviera, señor Montiel. Héctor sintió el peso de aquel apellido como nunca antes. Señora Guadalupe, necesito hablar con usted. Sobre el pasado, sobre Javier, sobre... Entre. Ella lo interrumpió, su voz firme, pero no hostil. Sofía está en la biblioteca comunitaria. Podemos hablar sin prisa. La sala estaba diferente de la última vez. La máquina de coser había sido movida a un rincón y sobre la mesa había tazas de café recién hecho. Guadalupe se había preparado para esta conversación. Entonces, finalmente lo descubrió. Ella dijo, sirviendo el café: pensé que este día llegaría, tarde o temprano. Javier tenía los mismos ojos que ella, ¿sabe? La misma manera de fruncir el ceño cuando está concentrada. Héctor sostuvo la taza con fuerza, buscando palabras. ¿Por qué nunca nos buscó? Después que él partió, usted podría haber... ¿Buscarlos? ¿Para qué? Guadalupe dejó escapar una risa amarga. ¿Para que su padre mandara más abogados con acuerdos de silencio? ¿Para ver a mi hija ser tratada como un error a ser escondido? No, señor Montiel. Sofía merecía más que eso. Ella se levantó y fue hasta un pequeño baúl en el estante, sacando de allí un sobre amarillento. Guardé la carta de Javier. Él nunca tuvo el coraje de entregarla personalmente, pero alguien la dejó en mi puerta después que él partió. Héctor. Reconoció el papel. Era la otra mitad de la carta que había encontrado más temprano. Usted siempre supo que yo vendría. No usted específicamente, pero sabía que la verdad tiene su propio tiempo de salir a la luz. Guadalupe se sentó nuevamente, sus ojos fijos en los de Héctor. Sofía es brillante, ¿sabe? Tiene un don para las máquinas que ni ella misma entiende bien, igual que su hermana Carmen. La mención al nombre de Carmen hizo estremecer a Héctor. ¿Cómo sabe sobre ella? Javier hablaba mucho de ella, de la hermanita inventora que pasaba horas desarmando aparatos para entender cómo funcionaban. Guadalupe sonrió levemente. Cuando Sofía comenzó a hacer lo mismo, entendí que algunas cosas son más fuertes que la sangre o el dinero. Héctor abrió su carpeta sacando el proyecto de circuito. Este es un dibujo que Carmen hizo poco antes de dejarnos. Cuando vi los dibujos de Sofía en la pared,
Fue como volver en el tiempo. Guadalupe tomó el papel con cuidado, sus dedos callosos trazando las líneas del proyecto. ¿Qué pretende hacer ahora, señor Montiel? ¿Vino a ofrecer dinero para mantener el silencio o vino realmente a conocer a su sobrina? Vine a hacer lo correcto. Héctor colocó sobre la mesa los documentos de transferencia de la casa. Este lugar ahora pertenece oficialmente a usted y a Sofía. Y hay más. Encontré otros casos como el suyo en la empresa. Otras familias que fueron silenciadas con acuerdos y amenazas. Pretendo corregir cada uno de ellos. ¿Y su imperio? Su consejo aceptará esto tranquilamente. ¿Mi imperio? Héctor miró alrededor, hacia aquella sala simple pero llena de vida. Quizás necesite aprender que hay cosas más valiosas que los balances financieros. El sonido de la puerta abriéndose interrumpió la conversación. Sofía entró cargando algunos libros de la biblioteca, sus ojos agrandándose al ver a Héctor allí. Pero antes de que alguien pudiera decir algo, ella notó el proyecto de circuito sobre la mesa. ¿Qué dibujo? Increíble. Se acercó curiosa. Parece un sistema de automatización, pero tiene algunas modificaciones que nunca he visto antes. Héctor y Guadalupe intercambiaron una mirada. Había tanto por decir, tantas verdades por revelar. Pero en aquel momento, viendo a Sofía inclinada sobre el proyecto de Carmen, con el mismo brillo en la mirada, Héctor entendió que las revelaciones necesitaban ocurrir en el momento adecuado. En la sala de reuniones del 30º piso, el clima era de tensión palpable. Héctor estaba sentado a la cabecera de la mesa, enfrentando las miradas incrédulas de los miembros del consejo. Frente a él, una pila de carpetas rojas contenía los casos que había descubierto en los últimos días. Decenas de historias similares a la de Guadalupe, todas cuidadosamente escondidas a lo largo de los años. Lo que estás sugiriendo es una locura, Héctor. Alberto Osorio, el consejero más antiguo, golpeó la mesa con fuerza. Esos casos están prescritos. Los acuerdos fueron firmados. No podemos simplemente reabrir esas heridas. Heridas que nunca cerraron, Alberto. Héctor mantuvo la voz tranquila pero firme. Cada una de estas carpetas representa a una familia que fue perjudicada por nuestra empresa. Personas que fueron silenciadas con amenazas y dinero. Teresa entró discretamente en la sala, dejando más documentos sobre la mesa. En los últimos días, se había convertido en una aliada fundamental, ayudando a Héctor a desenterrar la verdadera extensión de los casos de acoso e irregularidades laborales de la antigua fábrica textil. ¿Y qué hay de los accionistas?, cuestionó Patricia Vega, directora financiera. ¿Tienes idea del impacto que esto tendrá cuando se haga público? Las acciones de la empresa se desplomarán. Quizás deban hacerlo. Héctor se levantó caminando hasta la ventana. Allá abajo, la ciudad continuaba su movimiento frenético, ajena a los dramas que se desarrollaban en aquella sala. Construimos este imperio sobre cimientos podridos. Es hora de arreglar esto. Tu padre, comenzó Alberto, pero Héctor lo interrumpió. Mi padre ya no está aquí. Y fueron sus decisiones, junto con las del consejo de esa época, las que crearon esta situación. Se volvió para encarar a los presentes. No, estoy pidiendo autorización. Estoy comunicando una decisión. El murmullo de protestas fue interrumpido cuando la puerta se abrió nuevamente. Era Gustavo Mendoza, el actual director jurídico, cargando su laptop. Señores, señoras, creo que necesitan ver esto. En la pantalla, un reportaje estaba a punto de ser publicado en uno de los mayores portales de noticias del país. Ex empleados denuncian casos de acoso e irregularidades en Montiel Holdings. Alguien filtró la historia. Gustavo explicó, su voz tensa. En 2 horas esto estará en todos los periódicos. El caos se instaló en la sala. Consejeros gritaban por teléfono. Otros escribían frenéticamente en sus celulares. Patricia estaba pálida, calculando mentalmente las pérdidas financieras que vendrían. ¡Silencio! La voz de Héctor cortó el tumulto. Esto apenas anticipa lo que ya pretendíamos hacer. Gustavo prepara un comunicado oficial.
Vamos a asumir nuestra responsabilidad y anunciar un programa de reparación para todas las familias afectadas. Vas a destruir todo lo que tu padre construyó. Alberto se levantó temblando de rabia. No, Alberto, voy a reconstruir sobre bases más sólidas. Héctor tomó una de las carpetas rojas. Cada historia aquí merece ser escuchada. Cada injusticia necesita ser corregida. Saliendo de la sala de reunión, Héctor fue directamente a su oficina. Necesitaba hacer una llamada importante. Señora Guadalupe, aquí Héctor. ¿Le importaría si paso por allí esta noche? Hay algunas cosas que necesitamos hablar y creo que Sofía debería escuchar también. Al colgar, sus ojos se posaron sobre una foto de Javier en su escritorio. Intentaste hacer lo correcto, hermano, solo que no tuviste fuerzas para enfrentar todo solo. Pero ahora no estoy solo. Teresa entró con otra carpeta en la mano. Señor, encontré algo que creo que necesita ver. Es sobre su hermana Carmen. Parece que ella descubrió algunas de estas irregularidades antes de partir. Había un diario suyo entre los archivos antiguos. Héctor tomó el diario con manos temblorosas. Las páginas amarillentas contenían la letra delicada de Carmen, repleta de anotaciones sobre la fábrica, sobre empleados perjudicados, sobre injusticias que ella había presenciado. En la última página, una frase estaba subrayada. No puedo seguir fingiendo que no veo. Alguien tiene que hacer algo. Las lágrimas nublaron su visión. Carmen siempre había sido la conciencia de la familia, la única que se atrevía a cuestionar las decisiones del padre. Ahora, años después, sus palabras resonaban como un llamado a la acción. Teresa, prepara el coche. Necesito ir a la colonia. Esperanza ahora. Guardó el diario en su carpeta. Y mañana quiero que organices una rueda de prensa. Es hora de que Montiel Holdings aprenda el verdadero significado de responsabilidad social. Mientras bajaba en el elevador, Héctor sentía el peso de las decisiones que estaba tomando. El imperio financiero que había heredado estaba a punto de pasar por la mayor transformación de su historia. Pero, por primera vez en mucho tiempo, tenía la certeza de que estaba en el camino correcto. La noche ya había caído cuando Héctor llegó a la casa de Guadalupe. El diario de Carmen pesaba en su carpeta como plomo. Cada página una revelación del pasado que necesitaba ser compartida. Esta vez no necesitó tocar. Sofía estaba en el pequeño jardín del frente, manipulando algo que parecía ser un sistema de riego improvisado. «Volviste», dijo sin levantar los ojos de su proyecto. No había acusación en su voz, solo una constatación. «Sí, volví, y traje algo que creo que te gustará ver». Héctor se acercó, observando el trabajo de la niña. Un sistema automático de riego con temporizador solar. Sofía finalmente lo miró, una pequeña sonrisa de orgullo en sus labios. Uso la luz del día para regular cuando las plantas necesitan agua. Economiza más. Carmen habría adorado ver esto. Las palabras escaparon antes de que pudiera contenerlas. ¿Quién es Carmen?, Sofía preguntó, su curiosidad científica inmediatamente despertada. ¿Por qué no entramos? Es una historia que tu mamá también necesita escuchar. Guadalupe los esperaba en la sala, que estaba diferente. La máquina de coser había sido limpiada y reorganizada, y sobre la mesa había un pastel casero y té. Era como si ella supiera que esta noche sería especial. Traje algo que perteneció a mi hermana. Héctor sacó el diario de la carpeta, colocándolo sobre la mesa. Carmen era especial, como tú, Sofía. Ella veía el mundo a través de las máquinas, de los circuitos, de las posibilidades de crear algo nuevo. Sofía se acercó al diario, sus ojos brillando de curiosidad. Guadalupe permaneció en silencio, observando la escena con una mezcla de aprensión y esperanza. Ella descubrió cosas sobre la empresa, sobre cómo mi padre conducía los negocios. Héctor continuó, su voz suave. Y al igual que tú, tenía un talento natural para arreglar lo que estaba roto. Abrió el Udisant diario en una página específica, donde había un proyecto detallado de un sistema de ventilación para la antigua fábrica textil. Ella diseñó esto cuando tenía más o menos tu edad, Sofía.
Era un sistema que podría haber mejorado las condiciones de trabajo de cientos de empleados. ¿Por qué nunca fue implementado?, Sofía preguntó, estudiando el dibujo con atención profesional. Porque algunas personas prefieren lucrar con el problema en lugar de invertir en la solución. Guadalupe respondió, su voz cargando años de experiencia. ¿No es así, señor Montiel? Héctor. Él corrigió suavemente. Por favor, llámeme Héctor. Y sí, tiene razón, pero eso está cambiando. Hoy mismo la empresa comenzó un proceso de reconocimiento y reparación de todos los casos como el suyo. ¿Y cuánto costó esa decisión?, Guadalupe preguntó sirviendo el té. Algunas acciones se desplomaron, consejeros amenazaron con renunciar, accionistas están furiosos. Héctor aceptó la tasa ofrecida. Pero ¿sabe qué es interesante? Por primera vez en años, puedo dormir en paz. Sofía, que estaba absorta en los proyectos de Carmen, levantó la cabeza. Estos circuitos son parecidos a algunas ideas que tengo. Mira. Corrió hasta la pared donde sus propios dibujos estaban colgados, señalando similitudes sorprendentes. El talento corre en la sangre. Guadalupe murmuró más para sí misma que para los otros. Sofía, Héctor comenzó eligiendo cuidadosamente sus palabras. ¿Te gustaría conocer mejor los proyectos de tu tía Carmen? Tengo todos sus cuadernos guardados y... ¿Tía? Sofía interrumpió, sus ojos abiertos fijos en Héctor. El silencio que siguió fue denso, cargado de décadas de secretos y expectativas. Guadalupe colocó su taza en la mesa con un tintineo suave. Sí, Sofía, Carmen era tu tía. Héctor respiró profundo. Y Javier, mi hermano, era tu padre. La niña permaneció inmóvil por un momento, procesando la información. Luego, sin decir nada, volvió su atención a los dibujos de Carmen, sus dedos trazando las líneas con una nueva comprensión. Tienes los ojos de él. Héctor continuó suavemente. Y el talento de Carmen. Es como si las mejores partes de nuestra familia hubieran encontrado un camino hasta ti. Sofía finalmente se giró mirando a Héctor con una intensidad que le hizo recordar tanto a Javier como a Carmen. ¿Puedo ver los otros proyectos de ella? Claro que puedes. Héctor sonrió, sintiendo una emoción que hacía mucho no experimentaba. De hecho, estaba pensando en algo más. La empresa está creando una fundación para apoyar a jóvenes inventores de comunidades marginadas. Me gustaría que el primer proyecto fuera tuyo. Guadalupe hizo ademán de protestar, pero Sofía la interrumpió. ¿Qué tipo de proyecto? Lo que tú quieras crear con todo el apoyo y recursos necesarios. Héctor miró a Guadalupe buscando su aprobación. No es caridad, es un derecho tuyo, una herencia de talento que necesita ser nutrida. Aquella noche, mientras Sofía mostraba entusiasmadamente sus otros proyectos, Héctor observaba la interacción entre madre e hija. Allí, en aquella casa simple de la colonia Esperanza, había encontrado algo que todo su imperio financiero no había logrado darle: una oportunidad de redención, un nuevo significado para el apellido Montiel. El auditorio de Montiel Holdings estaba lleno aquella mañana. Periodistas, exempleados y curiosos se aglomeraban para la presentación oficial de la Fundación Carmen Montiel. En el escenario, Héctor ajustaba el micrófono mientras observaba a Sofía entre bastidores, concentrada en sus últimos ajustes al proyecto que presentaría. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, Guadalupe preguntó a su hija, acomodando nerviosamente el cuello de su blusa nueva. Era la primera vez que pisaba la sede de la empresa desde que había sido despedida, 15 años atrás. Sí, mamá. Sofía sonrió, sus ojos brillando con la misma determinación que siempre tuvo. Necesitan ver que el talento no depende del código postal. Héctor inició su discurso, su voz resonando por el auditorio. Durante años, Montiel Holdings construyó su éxito ignorando las voces de aquellos que más necesitaban ser escuchados. Hoy comenzamos un nuevo capítulo. La Fundación Carmen Montiel nace no solo como una forma de reparación, sino como un compromiso con el futuro. En las primeras filas, algunos de los antiguos consejeros se removían incómodamente.
Alberto. Osorio había renunciado al cargo la semana anterior, junto con otros 3 miembros del consejo. Las acciones de la empresa habían caído un 15% en los últimos días, pero Héctor se mantuvo firme en su decisión. Nuestra primera presentación hoy es especial, continuó Héctor, una sonrisa suave formándose en sus labios. Una joven, inventora que nos mostrará cómo el talento y la innovación pueden nacer en cualquier lugar, siempre que reciban la oportunidad adecuada. Sofía subió al escenario cargando su creación, una versión modernizada y sostenible de la antigua máquina de coser Singer. Su proyecto combinaba energía solar con un sistema de reaprovechamiento de movimiento, permitiendo que comunidades marginadas pudieran tener acceso a equipos profesionales sin depender de la red eléctrica. Este es el proyecto Costura Solar, Sofía comenzó, su voz inicialmente tímida ganando fuerza con cada palabra. Inspirado en los dibujos de mi tía Carmen y en las necesidades que vi creciendo en la colonia Esperanza. En la platea, varias ex empleadas de la antigua fábrica textil asistían emocionadas. Entre ellas, doña Chencha, que había perdido 3 dedos en las máquinas antiguas. Lloraba silenciosamente al ver la solución que podría haber evitado tantos accidentes. El sistema incluye protecciones automáticas contra accidentes, Sofía explicó, demostrando los mecanismos de seguridad. Y lo mejor, puede ser construido con un 70% de materiales reciclados, haciéndolo accesible para pequeños emprendedores. Héctor observaba con orgullo, reconociendo en los gestos de Sofía el mismo entusiasmo que Carmen demostraba al presentar sus proyectos. Al fondo del auditorio, Teresa coordinaba la transmisión en vivo del evento, que ya alcanzaba miles de visualizaciones. Después de la presentación, mientras los periodistas se amontonaban para hacer preguntas, Guadalupe se acercó a Héctor. Brilló, ¿no es cierto? Como una estrella, Héctor respondió emocionado. Pero el mérito es tuyo, Guadalupe. Fuiste tú quien creó ese ambiente donde ella pudo desarrollar su talento, incluso con todas las dificultades. A veces pienso en Javier. Guadalupe susurró observando a Sofía responder a las preguntas con soltura. Él estaría orgulloso de ella. Estoy seguro que sí. Héctor colocó la mano en el hombro de Guadalupe. Y Carmen estaría radiante. El evento continuó con el anuncio de otros proyectos de la Fundación. Becas de estudio para vientosas jóvenes de comunidades marginadas, programas de capacitación profesional y un fondo específico para apoyar a inventores independientes. Con cada nuevo anuncio, Héctor podía sentir que el peso de los años de injusticia comenzaba a disiparse. Al final de la presentación, Sofía fue rodeada por representantes de universidades y empresas de tecnología, todos interesados en su proyecto. Pero sus ojos buscaron primero la aprobación de su madre y después la de Héctor. «Tío», ella llamó, la palabra aún sonando nueva en sus labios. «¿Crees que a la tía Carmen le habría gustado?» Héctor sintió que su corazón se encogía. Era la primera vez que Sofía lo llamaba así. Le habría encantado, Sofía. Y ¿sabes una cosa? Creo que ella siempre supo que alguien como tú aparecería un día para continuar su trabajo. Aquella noche, después que todos los periodistas se habían ido y el auditorio estaba vacío, Héctor encontró a Sofía sentada sola en el escenario, hojeando el diario de Carmen. «¿Sabes?», ella dijo sin levantar los ojos. «Encontré un proyecto aquí que podría revolucionar el sistema de distribución de agua en la colonia Esperanza. Si lo adaptáramos con tecnología actual». Héctor sonrió sentándose a su lado. «¿Por qué no comenzamos mañana? Estoy seguro de que a Carmen le encantaría ver sus proyectos cobrar vida a través de ti». Sofía cerró el diario con cuidado. A veces siento como si ella me estuviera guiando, ¿sabes? Como si cada dibujo que hago fuera un poco mío y un poco de ella. Así es como la memoria de las personas especiales permanece viva». Héctor respondió, su voz suave, «a través del bien que inspiran en los demás». La noticia del éxito del proyecto Costura Solar se esparció rápidamente. En menos de un mes,
Comunidades de todo el país comenzaron a solicitar información sobre el programa. La pequeña oficina de la Fundación Carmen Montiel, inicialmente instalada en una sala del edificio de la empresa, necesitó expandirse a un piso entero. Sofía pasó a dividir su tiempo entre la escuela y la fundación, donde supervisaba personalmente la implementación de su proyecto en otras comunidades. Guadalupe, por su parte, fue invitada a coordinar el programa de capacitación de las costureras, transformando su experiencia en conocimiento para otras mujeres. En una tarde particularmente agitada, Héctor encontró a Sofía concentrada sobre una nueva serie de dibujos en su sala improvisada en la fundación. Las paredes estaban cubiertas de proyectos, algunos suyos, otros de Carmen, creando un puente visual entre pasado y presente. ¿No deberías estar en la escuela?, preguntó él, aunque ya sabía la respuesta. Hoy es día de laboratorio de física, Sofía respondió sin quitar los ojos del papel. La profesora me dejó hacer trabajo autónomo después que presenté el proyecto de energía solar en la Feria de Ciencias. Héctor sonrió, recordando cómo Carmen también solía negociar con sus profesores para poder desarrollar sus propios experimentos. ¿Y en qué estás trabajando ahora? Sofía finalmente levantó los ojos, un brillo de excitación en su rostro. ¿Recuerdas el sistema de distribución de agua que encontramos en el diario de la tía Carmen? Logré adaptar el proyecto usando tecnología actual. Mira. Extendió los dibujos sobre la mesa. El proyecto original de Carmen había sido transformado en algo aún más ambicioso. Un sistema integrado de captación de agua de lluvia, purificación y distribución que podría atender no solo a la Colonia Esperanza, sino a varios barrios periféricos. El costo de implementación sería 1/3 de lo que el ayuntamiento gasta actualmente, Sofía explicó, señalando sus cálculos. Y lo mejor, podría ser mantenido por la propia comunidad. Impresionante. Héctor estudió los dibujos con atención, pero vas a enfrentar resistencia. Algunas empresas lucran mucho con el sistema actual de distribución de agua. Por eso mismo necesitamos cambiar. Sofía cruzó los brazos, determinada. No podemos dejar que el lucro de algunos impida el beneficio de muchos. Fue lo que la tía Carmen escribió en el diario, ¿no es cierto? Héctor sintió una ola de orgullo y nostalgia. Sí, fue exactamente lo que ella escribió. En ese momento, Guadalupe entró en la sala cargando algunos informes. Sofía, la gente de la universidad está abajo. Quieren hablar sobre incluir el proyecto Costura Solar en el programa de extensión. Ya voy, mamá. Sofía comenzó a organizar sus dibujos. Tío Héctor, vendrás a la presentación del proyecto en la comunidad el sábado, ¿verdad? No, me lo perdería por nada. Héctor sonrió observando a Sofía salir apresuradamente de la sala, dejando tras de sí un rastro de energía y entusiasmo. Guadalupe se quedó atrás, mirando pensativa los dibujos en la pared. A veces me pregunto si no la estamos sobrecargando. Aún es una niña extraordinaria, Héctor completó. Como Carmen era. Pero no te preocupes, estamos aquí para garantizar que tenga todo el apoyo necesario. ¿Sabes lo que me dijo ayer? Guadalupe se sentó, una sonrisa suave en sus labios, que quiere crear una escuela de tecnología gratuita en la Colonia Esperanza, para que otros niños como ella tengan la oportunidad de desarrollar sus talentos. Héctor pensó por un momento. El antiguo galpón de la fábrica textil está vacío. Podríamos reformarlo, transformarlo en un centro de tecnología e innovación social. La escuela Carmen Montiel, Guadalupe sugirió, sus ojos brillando. A Carmen le habría encantado eso. Héctor tomó uno de los dibujos de Sofía. ¿Sabes? Cuando comencé este viaje de reparación, pensé que estaba solo corrigiendo errores del pasado. Pero Sofía, ella está construyendo el futuro. Por la ventana podían ver el sol poniéndose sobre la ciudad. En el horizonte, las luces comenzaban a encenderse, creando un mosaico de posibilidades. Héctor pensó en cómo una simple visita de hipoteca se había transformado en una revolución silenciosa, cambiando no solo su vida, sino la de tantas otras personas.
Guadalupe, llamó aún mirando por la ventana, ¿crees que Javier estaría orgulloso de lo que estamos construyendo aquí? Estoy segura que sí, ella respondió, su voz suave. Pero más importante que eso, Sofía está orgullosa de su historia, de su talento, de su familia, tanto la que siempre tuvo como la que descubrió. En el pasillo, podían oír la voz animada de Sofía explicando su proyecto a los profesores de la universidad. El sonido de su entusiasmo resonaba por los pasillos como una promesa de que el futuro, cuando es construido con amor y propósito, puede ser mucho mayor que cualquier error del pasado. La noticia llegó como un trueno en día despejado. Héctor estaba en reunión con el equipo de la fundación cuando Teresa irrumpió en la sala, tablet en mano, su rostro normalmente sereno mostrando preocupación. «Necesitamos hablar», dijo, haciendo un gesto discreto hacia la puerta. «Ahora». En el pasillo, Teresa mostró a Héctor el titular que acababa de ser publicado. Escándalo en Montiel Holdings. Exconsejeros acusan al actual presidente de mala gestión y destrucción del patrimonio familiar. El artículo, firmado por un periódico influyente, traía declaraciones de Alberto Osorio y otros exconsejeros, cuestionando la cordura de Héctor y sugiriendo que estaba dilapidando el patrimonio de la empresa en proyectos asistencialistas, sin fundamento. Han convocado una asamblea extraordinaria de accionistas, Teresa explicó, deslizando el dedo por la pantalla. Quieren tu destitución del cargo. Héctor se apoyó en la pared, respirando profundo. Esperaba resistencia, pero no un ataque tan directo. ¿Cuándo? En 2 semanas. Ya tienen el apoyo del 35% de los accionistas. Antes de que pudiera responder, escuchó la voz de Sofía viniendo del final del pasillo. Ella cargaba una maqueta del proyecto de la escuela Carmen Montiel, sus ojos brillando con el entusiasmo de siempre. «Tío Héctor, logré resolver el problema de la ventilación natural». «Mira cómo». Se detuvo al notar la tensión en el aire. ¿Pasó algo? Héctor forzó una sonrisa, pero Sofía era demasiado perspicaz para ser engañada. «Solo algunos problemas en la empresa, cariño. Nada de lo que debas preocuparte». «Es sobre la fundación, ¿verdad?» Sofía colocó la maqueta en el suelo con cuidado. «Escuché a algunos empleados comentar que hay gente queriendo acabar con nuestros proyectos». Teresa discretamente se alejó, dejando a tío y sobrina a solas. Héctor se agachó para quedar a la altura de los ojos de Sofía. «Existen personas que le temen al cambio», explicó suavemente. «Personas que piensan que el lucro es más importante que hacer lo correcto, como pensaba el abuelo». La pregunta de Sofía golpeó a Héctor como un puñetazo en el estómago. «¿Cómo tú?» «Leí el diario de la tía Carmen hasta el final». Sofía respondió, sus ojos demostrando una madurez más allá de su edad. Ella escribió sobre cómo el abuelo siempre elegía el dinero por encima de todo, incluso por encima de la familia. Héctor se sentó en el banco del pasillo, invitando a Sofía a sentarse a su lado. «Sabes, durante mucho tiempo yo fui igual que él. Creía que el éxito se medía solo por números en una cuenta bancaria. ¿Y qué te hizo cambiar?» «Tú», respondió con simplicidad. «Ver tu talento, tu determinación, me hizo darme cuenta de cuánto potencial desperdiciamos cuando ignoramos a las personas por su dirección o condición social». Sofía permaneció en silencio por un momento, observando su maqueta en el suelo. «¿Y ahora? ¿Van a cerrar la fundación?» «No, si depende de mí». Héctor pasó el brazo por los hombros de su sobrina. «Pero necesito ser honesto contigo. Será una lucha difícil. Entonces vamos a luchar juntos». Sofía se levantó, determinada. «Podemos mostrar los resultados de los proyectos en la asamblea, llevar a las personas que fueron beneficiadas para contar sus historias». «No es tan simple, Sofía. Esas personas solo se preocupan por los números. Entonces les daremos números». Los ojos de Sofía brillaron con aquella misma luz que Héctor conocía tan bien, la luz que Carmen tenía cuando encontraba una solución inesperada. «Puedo hacer un estudio completo del impacto económico de nuestros proyectos, cuánto dinero están ahorrando las familias con la costura solar, cuántos empleos se generaron,
¿Cuánto van a ahorrar el ayuntamiento con el sistema de agua? Héctor observó admirado cómo Sofía comenzaba a garabatear cálculos en su cuaderno que siempre llevaba consigo. Era increíble cómo lograba transformar problemas en proyectos, obstáculos en oportunidades. Tío, dejó de escribir por un momento. ¿La tía Carmen enfrentó resistencia así también? Sí, la enfrentó, pero nunca se rindió en la lucha. Por lo que creía. Entonces nosotros tampoco nos rendiremos. Sofía sonrió volviendo a sus cálculos. ¿Sabes lo que mi mamá siempre dice? Que algunas personas construyen muros, pero otras construyen puentes. La tía Carmen construía puentes, y ahora es nuestro turno. Héctor sintió que sus ojos se humedecían. En medio de toda la turbulencia corporativa, allí estaba una niña de 12 años enseñándole sobre coraje y perseverancia. «Teresa», llamó, su voz recuperando la firmeza. «Prepara una rueda de prensa para mañana y convoca una reunión con todo el equipo de la fundación. Tenemos trabajo que hacer». Mientras Sofía volvía animadamente a su maqueta, Héctor tomó su celular y escribió un mensaje para Guadalupe. «Necesitamos hablar. Creo que tu hija acaba de enseñarme la verdadera definición de liderazgo». La sala de reuniones de la Fundación Carmen Montiel bullía de actividad. En las 2 semanas que siguieron al anuncio de la Asamblea Extraordinaria, una revolución silenciosa tomó forma. Sofía, con la ayuda de profesores universitarios voluntarios, coordinó un levantamiento minucioso del impacto social y económico de los proyectos de la Fundación. Guadalupe transformó la antigua sala de costura de Monsieur, la Colonia Esperanza, en un centro de mando improvisado, donde decenas de beneficiarios de los proyectos se reunían para compartir sus historias. Entre ellos, doña Chencha, que ahora daba clases de costura a jóvenes aprendices usando la máquina desarrollada por Sofía. Miren nada más, doña Chencha mostraba orgullosa su pequeño taller al equipo de documentación. Antes apenas podía pagar las cuentas. Ahora tengo 6 alumnas y una lista de espera de pedidos. Héctor observaba todo con una mezcla de orgullo y aprensión. Teresa había confirmado que los exconsejeros ya habían conseguido el 45% de los votos necesarios para su destitución. El imperio que su familia construyó estaba literalmente en juego. «No se trata solo de ti», Sofía dijo una noche, mientras revisaban los números por milésima vez. «Se trata de todas esas personas que finalmente tienen una oportunidad de mostrar su valor». En la víspera de la asamblea, un descubrimiento inesperado lo cambió todo. Teresa encontró, enterrado en antiguos archivos digitales, un documento que Javier había guardado antes de partir. Un informe detallado sobre cómo la antigua gestión de la empresa desviaba sistemáticamente recursos a través de contratos inflados. Esto explica por qué algunos de los exconsejeros están tan desesperados por retomar el control. Héctor murmuró estudiando los archivos. No solo están preocupados por los nuevos proyectos, tienen miedo de que antiguas prácticas salgan a la luz. La mañana de la asamblea llegó con un sol brillante. El vestíbulo del edificio sede de Montiel Holdings estaba lleno. De un lado, accionistas en sus trajes impecables. Del otro, una multitud diversa de beneficiarios de los proyectos de la fundación. Sofía estaba sentada en la primera fila, entre Guadalupe y doña Chencha, su inseparable cuaderno de proyectos en el regazo. Héctor notó que usaba un broche que había pertenecido a Carmen, un pequeño engranaje de plata que su hermana siempre decía que era un símbolo de cómo piezas pequeñas podían mover grandes máquinas. Los señores fueron convocados hoy. Alberto Osorio comenzó, su voz resonando por el auditorio, para discutir el futuro de Montiel Holdings. En los últimos meses hemos sido testigos de decisiones que amenazan la estabilidad financiera de esta empresa centenaria. Héctor lo dejó hablar. Cuando llegó su turno, se levantó calmadamente e hizo una señal. Las luces se apagaron y una pantalla bajó del techo. «Antes de que voten», dijo su voz clara y firme, «me gustaría presentar algunos números». Lo que siguió fue una presentación impecable, fruto de las 2 semanas de trabajo intenso.
Gráficos mostraban cómo los proyectos de la fundación habían generado un retorno social y económico 3 veces mayor que la inversión inicial. Testimonios en video revelaban historias de transformación y esperanza. Y hay más. Héctor continuó, haciendo una pausa dramática. Encontramos algunos documentos interesantes sobre la gestión anterior. El murmullo que siguió a la presentación de los descubrimientos de Javier fue intenso. Alberto Osorio palideció visiblemente, mientras otros exconsejeros se removían incómodamente en sus asientos. Pero no estamos aquí para buscar venganza, Héctor prosiguió. Estamos aquí para construir un nuevo futuro. Un futuro donde el éxito empresarial y la responsabilidad social no sean conceptos excluyentes. Sofía se levantó entonces, pidiendo permiso para hablar. Con una confianza que sorprendió a todos, presentó su más nuevo proyecto. Un plan de 5 años para transformar la antigua fábrica textil en un centro de innovación social. Mi tía Carmen siempre decía que la tecnología sin propósito es como una máquina sin alma, concluyó, su voz joven resonando por el auditorio. Hoy tenemos la oportunidad de dar propósito no solo a la tecnología, sino a toda una empresa. Cuando la votación comenzó, el resultado fue sorprendente. No solo el intento de destitución fue rechazado, sino que la Asamblea aprobó por mayoría la expansión de los proyectos de la Fundación. Después de la reunión, mientras la sala se vaciaba, Sofía se acercó a Héctor, que estaba parado junto a la ventana. «Tío», llamó suavemente, «encontré una cosa más en el diario de la tía Carmen que creo que deberías ver». Abrió el diario en una de las últimas páginas, donde Carmen había escrito: «Tal vez no esté aquí para ver, pero sé que un día alguien entenderá que el verdadero legado de una familia no se mide en dinero, sino en las vidas que logramos. Transformar». Héctor abrazó a su sobrina, sintiendo que finalmente había encontrado el verdadero significado de aquellas palabras. En el reflejo del vidrio, por un momento, pareció ver la sonrisa de Carmen, como una bendición silenciosa para el nuevo camino que habían elegido. El antiguo galpón de la fábrica textil estaba irreconocible. Después de 3 meses de reforma intensiva, el espacio que antes albergaba máquinas industriales se había transformado en un ambiente luminoso y acogedor. En el centro del salón principal, una exposición contaba la historia del lugar, desde 1900, los tiempos de la antigua fábrica, hasta su transformación en el Centro de Innovación Social Carmen Montiel. Sofía caminaba por el espacio haciendo los últimos ajustes para la inauguración, que ocurriría al día siguiente. En cada detalle del proyecto, su influencia era visible, desde el sistema de iluminación natural que había desarrollado hasta las estaciones de trabajo modulares que podían ser reconfiguradas de acuerdo con las necesidades de cada proyecto. ¿Qué te pareció el panel de la entrada?, Héctor preguntó, observando a su sobrina ajustar la posición de una antigua máquina de coser que había sido transformada en pieza de exposición. «Quedó perfecto», Sofía sonrió, pasando la mano por la superficie pulida de la máquina. «Principalmente la parte que cuenta la historia de la tía Carmen. La gente necesita saber de dónde vino la inspiración para todo esto». El panel en cuestión era una línea del tiempo interactiva que comenzaba con los primeros dibujos de Carmen, pasaba por los proyectos actuales de Sofía y terminaba con un espacio en blanco, simbolizando las infinitas posibilidades del futuro. Al lado, una pantalla digital mostraba un mapa de la ciudad con puntos luminosos indicando cada proyecto ya implementado por la Fundación. Guadalupe entró en el salón cargando algunas cajas. En los últimos meses, se había convertido en la coordinadora general de los proyectos sociales de la Fundación, transformando su experiencia de vida en conocimiento valioso para otras familias. «Sofía, llegaron los últimos kits para el programa SA de Jóvenes Inventores», anunció, colocando las cajas sobre una mesa. «Y hay una sorpresa para ti también». De una de las cajas, Guadalupe sacó un sobre amarillento. «Encontré esto haciendo la última limpieza en casa. Estaba guardado tanto tiempo que hasta me había olvidado».
Sofía abrió el sobre con cuidado. Dentro había más páginas del diario de Carmen, aparentemente arrancadas y escondidas hacía mucho tiempo. Las páginas contenían proyectos que nadie había visto antes, incluyendo un sistema revolucionario de purificación de agua que parecía décadas adelantado a su tiempo. Esto es... Sofía apenas podía contener su emoción. Esto es exactamente lo que necesitábamos para el proyecto de la Colonia Esperanza. Con estas modificaciones, podemos hacer el sistema aún más eficiente. Héctor observaba la escena con una sonrisa en los labios. Era fascinante cómo el legado de Carmen continuaba vivo, encontrando nuevos caminos a través de Sofía. La niña ya no era solo su sobrina o la hija de Javier. Se había convertido en una fuerza propia, un puente entre el pasado y el futuro. Hay una cosa más, Guadalupe continuó, su voz suave. La universidad se puso en contacto esta mañana. Quieren crear un programa especial de mentoría científica para Sofía. ¿En serio? Los ojos de Sofía brillaron. Pero todavía estoy en la secundaria. Y ya tienes más proyectos implementados que muchos ingenieros graduados. Héctor completó. Vieron tu potencial, Sofía, como Carmen lo habría visto. En ese momento, un grupo de adolescentes entró en el salón. Eran los primeros participantes del programa de jóvenes inventores, todos provenientes de comunidades periféricas de la ciudad. Sofía inmediatamente guardó las páginas del diario y fue a recibirlos, sus ojos brillando con la misma energía de siempre. Bienvenidos a nuestro laboratorio de sueños, comenzó, guiando al grupo por el espacio. Aquí aprenderemos que la tecnología no solo se trata de crear cosas nuevas, sino de usar nuestra creatividad para resolver problemas reales. Héctor y Guadalupe observaban a distancia mientras Sofía mostraba a los jóvenes cada detalle del centro, explicando cómo cada proyecto había nacido de una necesidad real de la comunidad. A veces me pregunto, Guadalupe murmuró, si Javier tenía idea de cuán especial sería su hija. Estoy seguro que sí, Héctor respondió, observando a Sofía demostrar el funcionamiento de una de las máquinas de costura solar. Pero creo que ni él habría imaginado cuánto nos enseñaría sobre empezar de nuevo. Al final de la tarde, mientras el sol se ponía a través de las claraboyas del techo, Sofía reunió a todos los jóvenes en un círculo en el centro del salón. En sus manos sostenía el diario de Carmen abierto en las páginas recién descubiertas. Antes de que se vayan, dijo su voz clara y confiada, quiero compartir algo que mi tía Carmen escribió hace mucho tiempo. Ella decía que la innovación sin propósito es como una estrella sin luz. Puede existir, pero no ilumina el camino de nadie. Los jóvenes escuchaban atentos, sus ojos fijos en Sofía, que continuó. A partir de mañana, este espacio será nuestro laboratorio de sueños. Pero recuerden, cada proyecto que desarrollemos aquí necesita tener un propósito mayor que nosotros mismos. Héctor sintió que sus ojos se humedecían. Allí estaba el verdadero legado de su familia, no en los edificios lujosos de Montiel Holdings, sino en aquella sala llena de jóvenes soñadores, liderados por una niña que había heredado no solo el talento, sino principalmente el corazón de Carmen. La mañana de la inauguración del Centro de Innovación Social, Carmen Montiel, amaneció con una sorpresa. En la entrada del edificio, una fila de personas se extendía por varias cuadras, no solo autoridades y periodistas invitados, sino principalmente residentes de las comunidades vecinas, todos ansiosos por conocer el espacio que prometía transformar la región. Sofía estaba en la oficina improvisada que había montado en el segundo piso, ajustando por última vez su presentación. En las paredes, entre sus propios proyectos y los dibujos de Carmen, había ahora también trabajos de los jóvenes del programa de mentoría, pruebas vivas de que el talento y la creatividad podían florecer en cualquier lugar, siempre que recibieran la oportunidad adecuada. ¿Nerviosa? Héctor preguntó entrando en la sala con 2 tazas de chocolate caliente, una tradición que había establecido con su sobrina durante las largas tardes de trabajo. Un poco, Sofía admitió, aceptando la taza. Pero es un nerviosismo bueno, como
La tía Carmen escribió en el diario: «El miedo solo existe hasta el momento en que comenzamos a actuar». Guadalupe llegó apresurada, cargando un paquete. «Casi no logro terminarlo a tiempo, pero...» extendió el paquete a Sofía. «Pensé que deberías usar esto hoy». Dentro del paquete había un saco azul marino, hecho a medida en la máquina de costura solar. En el bolsillo, un delicado bordado reproducía el engranaje que era el símbolo del centro, el mismo que Carmen usaba como broche. «Mamá». Sofía abrazó a Guadalupe, emocionada. «Es perfecto». El momento fue interrumpido por Teresa, que entró anunciando que era hora. La ceremonia de inauguración iba a comenzar. En el escenario montado en el salón principal, Héctor inició su discurso mirando a la multitud que llenaba el espacio. «Hace un año, cuando visité por primera vez una pequeña casa en la colonia Esperanza, no imaginaba que aquel momento cambiaría no solo mi vida, sino la historia de nuestra empresa y de nuestra ciudad». Hizo una pausa, sus ojos encontrando los de Sofía en la primera fila. «Encontré en aquella casa no solo a una sobrina que no conocía, sino una lección sobre el verdadero significado del legado. Carmen, mi hermana, siempre decía que el futuro no es algo que esperamos, es algo que construimos. Y hoy, a través de Sofía, su sueño de usar la tecnología para transformar vidas se está haciendo realidad». Sofía subió al escenario enseguida, su saco nuevo combinando perfectamente con su postura confiada. «Mucha gente me pregunta por qué elegimos mantener algunas de las antiguas máquinas de coser de la fábrica en exposición», comenzó, gesticulando hacia las piezas restauradas. «La respuesta es simple: para nunca olvidar de dónde venimos y, más importante, hacia dónde queremos ir». Continuó, presentando los diferentes espacios del centro: el laboratorio de creación de prototipos, las aulas equipadas con tecnología de punta, el espacio de trabajo compartido para proyectos comunitarios. «Pero lo más importante no son los equipos», enfatizó, «son las personas y sus historias». Uno a uno, los jóvenes del programa de mentoría subieron al escenario para presentar sus proyectos. Había desde sistemas de riego inteligente para huertos comunitarios hasta aplicaciones para conectar a artesanos locales con compradores. Cada proyecto llevaba la misma esencia: tecnología con propósito social. Entre el público, Héctor notó algunos rostros conocidos, exconsejeros que se habían opuesto a los cambios en la empresa, ahora observando con expresiones que mezclaban sorpresa y admiración. A su lado, Guadalupe sostenía discretamente un pañuelo, sus ojos humedecidos de orgullo. Al final de la ceremonia, Sofía tenía una última sorpresa. «Quiero presentar algo especial», dijo, haciendo una señal para que se retirara una cortina. Detrás de ella, una pared entera estaba cubierta de fotografías, cientos de ellas mostrando a cada persona que había sido impactada por los proyectos de la Fundación. «Este es el verdadero corazón del Centro Carmen Montiel», explicó, su voz entrecortada por la emoción. «No son las máquinas, las computadoras o los proyectos, son las historias de transformación, los sueños realizados, las vidas que cambiaron». Héctor observaba a su sobrina con admiración. En apenas un año, Sofía no solo había honrado el legado de Carmen, sino que había creado su propio camino. Había demostrado que el verdadero poder de la innovación no estaba en la tecnología en sí, sino en el propósito con que era utilizada. Cuando la ceremonia terminó y las personas comenzaron a explorar el espacio, Héctor encontró a Sofía, sentada en el alféizar de una de las grandes ventanas del segundo piso, observando la ciudad. «¿En qué estás pensando?», preguntó sentándose a su lado. «En cómo todo comenzó», respondió sonriendo, «con una visita de hipoteca que debería haber sido solo un número más en una hoja de cálculo. Y se transformó en una revolución silenciosa», Héctor completó, abrazando a su sobrina por los hombros. Allá abajo, el sol de la tarde bañaba la ciudad con una luz dorada, y las personas continuaban entrando y saliendo del centro, llevando consigo no solo folletos e información, sino principalmente esperanza. La esperanza de que, como Carmen siempre creyó, el futuro podía ser construido con inteligencia, creatividad
y sobre todo, con amor. 6 meses después de la inauguración del Centro de Innovación Social Carmen Montiel, la transformación en la región era visible. Lo que antes era solo un barrio olvidado se había convertido en un polo de tecnología social, atrayendo atención e inversiones de todo el país. Pero con el éxito vinieron también nuevos desafíos. Sofía estaba en su oficina en el centro, analizando los informes del último trimestre, cuando Guadalupe entró con una expresión preocupada en el rostro. «Hija, creo que necesitas ver esto». Extendió un periódico local, donde un titular llamativo ocupaba la primera página. Especulación inmobiliaria amenaza a residentes de la colonia Esperanza. Precios de alquileres se disparan tras instalación del Centro de Innovación. Sofía sintió que su corazón se encogía. El éxito del centro estaba teniendo un efecto colateral que no había previsto. La valorización de la región estaba comenzando a expulsar a las mismas personas que el proyecto pretendía ayudar. «Ya, hablé con el tío Héctor sobre esto», dijo tomando su inseparable cuaderno de proyectos. «De hecho, tengo una idea que puede ayudar». Ese mismo día, se convocó una reunión extraordinaria en el centro. Héctor, Sofía, Guadalupe y representantes de la comunidad se reunieron para discutir la situación. En la pantalla, Sofía proyectó su más nuevo proyecto. «Si el problema es la vivienda, vamos a transformarlo en solución», comenzó mostrando los dibujos de un complejo habitacional sustentable. «Podemos usar los terrenos abandonados de la antigua fábrica para crear un proyecto piloto de vivienda social inteligente». Los dibujos mostraban un conjunto de edificios que incorporaban todas las tecnologías desarrolladas en el centro: sistema de energía solar, captación de agua de lluvia, huertos comunitarios automatizados. Pero lo más innovador era el modelo de gestión. «La idea es crear una cooperativa habitacional», Sofía explicó, sus ojos brillando con entusiasmo. «Los residentes serán propietarios colectivos del espacio, y parte de las unidades será siempre reservada para familias en situación de vulnerabilidad». Héctor observaba admirado cómo su sobrina, a los 13 años, lograba ver soluciones que ejecutivos experimentados no veían. «¿Y cómo haremos para viabilizar esto financieramente?». «Ya pensé en eso también», Sofía sonrió, cambiando la diapositiva. «Podemos usar el programa de microcrédito que desarrollamos con las costureras como modelo. Los propios residentes pueden contribuir con sus habilidades en la construcción y mantenimiento del espacio». Doña Chencha, que ahora coordinaba una red de costureras independientes, levantó la mano. «¿Y qué pasa con quienes no puedan pagar?». «Ahí es donde entra la parte más importante del proyecto», Sofía respondió, mostrando un complejo diagrama de economía circular. «Cada edificio tendrá espacios comerciales en la planta baja, gestionados por la cooperativa. Los ingresos generados ayudarán a subsidiar las unidades sociales». Guadalupe observaba a su hija con orgullo. Sofía había heredado no solo el talento de Carmen para la tecnología, sino también su visión humanitaria y su capacidad de pensar en soluciones holísticas. «Hay una cosa más», Sofía continuó, revelando su última sorpresa. «Encontré en los dibujos de la tía Carmen un proyecto de construcción modular que podemos adaptar». Ella había pensado en todo esto hace años. Héctor sintió un nudo en la garganta. Carmen siempre estuvo adelantada a su tiempo, pensando en soluciones para problemas que la mayoría de las personas ni siquiera reconocía aún como problemas. La reunión se extendió durante toda la tarde, con la comunidad contribuyendo con ideas y sugerencias. El proyecto inicial de Sofía fue transformándose en algo aún mayor, un verdadero laboratorio vivo de innovación social. «Pero no podemos hacer esto solos», Sofía concluyó, mirando a todos en la sala. «Necesitamos socios, apoyo gubernamental, compromiso de la comunidad». «¿Y tú crees que conseguiremos todo eso?», preguntó uno de los residentes, su voz mezclando esperanza y escepticismo. Sofía sonrió, tomando el diario de Carmen que siempre llevaba consigo. «Mi tía escribió algo aquí que siempre me inspira. Ella decía, lo imposible es solo lo posible que nadie ha tenido el coraje de intentar aún».
Héctor se levantó, su decisión ya tomada. Montiel Holdings apoyará el proyecto integralmente, pero con una condición: que sea totalmente gestionado por la comunidad a través de la cooperativa. Un murmullo de aprobación recorrió la sala. Guadalupe abrazó a su hija, susurrando en su oído: «Tu padre estaría tan orgulloso». Aquella noche, después que todos se habían ido, Sofía se quedó sola en el centro, trabajando en más detalles del proyecto. A través de las grandes ventanas, podía ver las luces de la colonia Esperanza brillando en la noche, cada una de ellas representando a una familia, una historia, un sueño. En su escritorio, al lado de los nuevos dibujos, había una foto antigua, de Carmen sonriendo frente a la antigua fábrica. Sofía tocó la foto suavemente, como si buscara inspiración. «Continuamos tu trabajo, tía Carmen», murmuró para sí misma, «y cada día descubrimos que tus sueños eran más grandes de lo que imaginábamos». El sonido de pasos la hizo girarse. Era Héctor, cargando 2 tazas del tradicional chocolate caliente. «¿Aún trabajando?», preguntó colocando una de las tazas en el escritorio. «Siempre hay más por hacer», Sofía respondió, mostrando más algunos bocetos. «Estaba pensando en cómo podemos integrar un centro de formación profesional al proyecto habitacional». Héctor sonrió, reconociendo en aquella dedicación incansable el mismo espíritu que había movido a Carmen durante toda su vida. La verdadera innovación, estaba aprendiendo, no estaba solo en las máquinas o en los proyectos, sino en la capacidad de soñar con un mundo mejor y en el coraje de trabajar para hacerlo realidad. La noticia llegó en una mañana de primavera, cuando los árboles de la colonia Esperanza comenzaban a florecer. Sofía había sido seleccionada para presentar su trabajo en un Congreso Internacional de Innovación Social en Barcelona. Sería la ponente más joven en la historia del evento. «Pero no puedo ir sola», argumentó sentada en la cocina de casa, mientras Guadalupe preparaba el desayuno. «Y sé que no puedes dejar los proyectos aquí, mamá. Por eso pensé en una solución», Héctor dijo, entrando en la cocina con una sonrisa en el rostro. «¿Qué te parece si vamos los 3? ¿Tú, tu mamá y yo?» Los ojos de Sofía brillaron, pero enseguida su expresión se volvió seria. «¿Y el centro? ¿Los proyectos en marcha? Teresa y el equipo pueden encargarse de todo por 2 semanas», Héctor respondió. «Además, este viaje no es solo para presentar tu trabajo. Es una oportunidad de conocer otras iniciativas, traer nuevas ideas y conocer un poco más sobre tu familia», Guadalupe completó suavemente, colocando en la mesa una caja que Sofía nunca había visto antes. Dentro de la caja había fotos antiguas y documentos. «Tu tía Carmen pasó un tiempo en Barcelona», Guadalupe explicó. «Fue allí donde desarrolló algunos de sus proyectos más importantes». Sofía tomó una foto amarillenta que mostraba a Carmen frente a un antiguo centro de investigaciones. Sus ojos tenían el mismo brillo que Sofía veía en su propio reflejo cuando estaba entusiasmada con un nuevo proyecto. «¿Por qué nunca me contaron esto antes?», preguntó, pasando los dedos por la fotografía. «Porque algunas historias necesitan del momento adecuado para ser contadas», Héctor respondió. «Y ahora que estás siguiendo los pasos de ella de una manera tan única, pensamos que era hora». Las semanas que siguieron fueron de preparación intensa. Además de organizar su presentación para el Congreso, Sofía trabajó incansablemente para dejar todos los proyectos del centro encaminados. Su mayor preocupación era con el proyecto habitacional, que estaba en fase crucial de aprobación. «Los residentes están preocupados de que las cosas se detengan sin ti aquí», doña Chencha comentó durante una reunión de la cooperativa. «Por eso necesitamos fortalecer aún más la gestión comunitaria», Sofía respondió, presentando un plan detallado de transición. «Este proyecto no puede depender de una única persona. Pertenece a todos nosotros». En la víspera del viaje, una sorpresa emocionante aguardaba a Sofía en el centro. Los jóvenes del programa de mentoría habían organizado una exposición especial con todos los proyectos desarrollados hasta entonces. En un panel central habían escrito una frase del diario de Carmen: «La verdadera innovación
es aquella que planta semillas para que otros puedan cosechar frutos. ¿Ves?, Héctor susurró a Guadalupe, observando a Sofía explicar animadamente cada proyecto a los visitantes. Ella no es solo la continuación del trabajo de Carmen, está creando su propio legado. El viaje a Barcelona fue una experiencia transformadora. Sofía no solo presentó su trabajo ante un público internacional impresionado, sino que también descubrió facetas desconocidas de su historia familiar. En el antiguo centro de investigaciones donde Carmen había trabajado, ahora transformado en un museo de innovación social, Sofía encontró más que registros de los proyectos de su tía, encontró un eco de sus propios sueños. «Mira esto, mamá», exclamó, parada frente a un antiguo proyecto de Carmen. «Es un sistema de energía renovable para comunidades aisladas, igualito al que estamos desarrollando en la colonia Esperanza». No es coincidencia, Héctor sonrió. Algunas ideas son tan importantes que encuentran su camino a través de las generaciones. En su último día en Barcelona, Sofía insistió en visitar un proyecto social local que usaba tecnología para empoderar a comunidades marginadas. Allí, conoció a jóvenes de diferentes países, todos compartiendo el mismo sueño de usar la innovación para transformar realidades. ¿Sabes lo que me di cuenta?, dijo a Héctor y Guadalupe, mientras caminaban por la ciudad antigua al final del día. Lo que hacemos en el centro no es algo aislado, es parte de un movimiento mucho mayor. ¿Y cuál es ese movimiento?, Guadalupe preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Es el movimiento de personas que creen que la tecnología sin humanidad está vacía, Sofía respondió, sus ojos brillando con el sol del atardecer. Como la tía Carmen escribió, la innovación sin propósito es como una brújula sin norte. De vuelta en México, Sofía trajo no solo nuevas ideas y contactos internacionales, sino una comprensión más profunda de su papel en el mundo. El Centro de Innovación Social Carmen Montiel no era solo un proyecto local, era parte de una red global de transformación. ¿Y sabes qué es lo más increíble?, comentó con Héctor, ya de vuelta en su oficina en el centro, rodeada por sus proyectos y por el eterno diario de Carmen. Cuanto más compartimos nuestras ideas, más crecen. Es como si cada persona que se une a nosotros trajera una nueva pieza para este gran rompecabezas. Héctor observó a su sobrina con orgullo. En poco más de un año, ella no solo había honrado el legado de Carmen, sino que lo había expandido de maneras que nadie podría haber previsto. Era como si el universo hubiera encontrado una forma de hacer que los sueños de Carmen continuaran vivos y creciendo a través de Sofía. El programa de televisión más visto del país había dedicado un especial completo al Centro de Innovación Social Carmen Montiel. Las cámaras recorrían los pasillos concurridos, captando imágenes de los jóvenes inventores en acción, de las máquinas de costura solar funcionando y del proyecto habitacional que comenzaba a tomar forma en los terrenos adyacentes. Es surreal ver todo esto, Sofía comentó con Guadalupe, mientras veían juntas el reportaje en casa. Parece que fue ayer cuando estaba arreglando aquella vieja Singer en la sala. Guadalupe sonrió, acariciando el cabello de su hija. Y parece que fue ayer cuando yo trabajaba en la antigua fábrica, soñando con un futuro mejor. El reportaje destacaba especialmente el impacto del centro en la vida de los residentes locales. Doña Chencha, ahora una empresaria exitosa del ramo textil, hablaba sobre cómo el proyecto había transformado no solo su realidad financiera, sino principalmente su autoestima. Antes éramos invisibles, decía ante la cámara. Ahora somos protagonistas de nuestra propia historia. El teléfono sonó. Era Héctor, su voz cargada de emoción. ¿Vieron? El gobernador acaba de firmar la ley que convierte el modelo del centro en una política pública estatal. Crearán centros similares en otras 5 regiones. Sofía apenas podía contener su alegría. Eso significa que... Sí, Héctor completó. Tu proyecto de vivienda social inteligente será implementado a una escala mucho mayor de lo que imaginábamos. A la mañana siguiente,
Durante la reunión semanal del equipo del centro, Sofía presentó su más nueva idea, un programa de intercambio entre los futuros centros de innovación social. Podemos crear una red de colaboración, explicó, mostrando sus dibujos en la pizarra digital. Cada centro con su propia especialidad, pero todos conectados, compartiendo conocimiento y recursos. Teresa, que ahora coordinaba la parte administrativa de la fundación, hizo algunas anotaciones en su tablet. Los números son impresionantes. Sofía, el impacto potencial de esta red puede alcanzar a miles de familias. Miles de historias transformadas, Sofía corrigió gentilmente. Como la tía Carmen siempre decía en sus diarios, los números son importantes, pero son las historias las que cambian el mundo. Durante la tarde, mientras supervisaba la instalación de nuevos equipos en el laboratorio, Sofía recibió una visita inesperada. Alberto Osorio, el exconsejero que tanto se había opuesto a los cambios en la empresa, estaba parado en la puerta, visiblemente incómodo. ¿Puedo entrar?, preguntó, su voz más suave de lo que Sofía recordaba. Claro, respondió, indicando una silla. ¿Quieres conocer nuestro trabajo? Alberto se sentó mirando alrededor con una mezcla de admiración y arrepentimiento. Sabes, Sofía, yo trabajé con tu padre. Javier era un buen hombre, incluso cuando no tenía el coraje de demostrarlo. Sofía dejó lo que estaba haciendo, su atención totalmente volcada hacia el visitante inesperado. Vine a pedir disculpas, continuó, no solo por la manera como actué en la asamblea, sino por todos los años en que defendí un modelo de negocios que ignoraba lo que realmente importa. Nunca es tarde para cambiar, Sofía respondió, recordando otra frase del diario de Carmen. La verdadera fuerza no está en mantenerse inflexible, sino en saber adaptarse sin perder los valores. Alberto sonrió, sus ojos humedecidos. Tienes la sabiduría de Carmen. Ella también siempre conseguía ver lo mejor en las personas, incluso cuando ellas no lo veían en sí mismas. ¿La conoció bien? Fue mi pasante, ¿sabías? Antes de todo, antes de las divergencias con tu abuelo sobre el rumbo de la empresa. Hizo una pausa, como si organizara recuerdos antiguos. Carmen tenía esa misma luz en los ojos que veo en ti, esa certeza de que es posible hacer las cosas de manera diferente. La conversación fue interrumpida por un grupo de niños que entró corriendo al laboratorio. Era hora del taller de robótica básica, uno de los programas más populares del centro. ¿Quieres quedarte y observar?, Sofía invitó. ¿Quizás hasta participar? Para su sorpresa, Alberto aceptó. Durante las 2 horas siguientes, el ex consejero intransigente se vio totalmente involucrado, ayudando a niños a montar pequeños robots con material reciclado. Al final de la tarde, Héctor encontró a Sofía en su oficina, trabajando en nuevos proyectos. Supe que tuvimos una visita interesante hoy. Es increíble cómo las personas pueden cambiar, ¿no? Sofía sonrió mostrando a Héctor su nuevo dibujo. Un sistema de gestión participativa para la red de centros de innovación. Carmen solía decir que las mayores transformaciones comienzan en los lugares más improbables, Héctor comentó, sentándose al lado de su sobrina. Tío, Sofía vaciló por un momento. ¿Crees que estamos realmente haciendo la diferencia? ¿Que todo esto va a durar? Héctor miró por la ventana, donde el sol se ponía sobre la colonia Esperanza. En el horizonte, podía ver las estructuras del proyecto habitacional comenzando a levantarse, como símbolos concretos de esperanza. ¿Sabes lo que aprendí contigo, Sofía? Que el legado no es algo que dejamos atrás. Es algo que construimos todos los días con cada persona que tocamos, cada vida que transformamos. Sofía sonrió, volviendo su atención a los proyectos. En su escritorio, el diario de Carmen estaba abierto en una página que había leído cientos de veces. El futuro no pertenece a los que tienen más recursos, sino a los que tienen más sueños y coraje para realizarlos. Afuera, la colonia Esperanza continuaba su transformación, no solo física, sino principalmente humana. Era como si cada ladrillo del proyecto habitacional, cada máquina del centro, cada sonrisa de los niños en los talleres fuera una pequeña,
parte de un sueño mayor, un sueño que comenzó con Carmen, ganó nueva vida a través de Sofía y ahora pertenecía a todos. La primera unidad del proyecto habitacional finalmente estaba lista. Era un día histórico no solo para la colonia Esperanza, sino para toda la ciudad. El edificio, con sus líneas modernas y sustentables, se destacaba en el paisaje no por su opulencia, sino por su integración armoniosa con el entorno. Sofía estaba en la terraza verde del edificio, verificando el funcionamiento de los paneles solares que había diseñado, cuando escuchó pasos familiares. Era Guadalupe, cargando el inseparable diario de Carmen y una expresión misteriosa en el rostro. «Hija, encontré algo que creo que necesitas ver», dijo, sentándose en una de las bancas del jardín suspendido. «Es sobre tu padre y sobre Carmen». Sofía se acercó curiosa. Guadalupe abrió el diario en una página que parecía haber sido pegada posteriormente. Era una carta de Javier para Carmen, fechada pocos días antes de que ella partiera. «Querida hermana», Sofía comenzó a leer en voz alta, «sé que estás decepcionada conmigo. Tus palabras sobre responsabilidad social y propósito empresarial resuenan en mi mente todos los días. Tenías razón, siempre la tuviste. Pero no tuve tu coraje para enfrentar a nuestro padre, para hacer lo correcto. Ahora cargo con dos culpas: haber abandonado a Guadalupe y a nuestra hija y haberte fallado a ti, que siempre creíste que yo podía ser mejor». La voz de Sofía falló. Guadalupe colocó la mano sobre su hombro, dándole fuerza para continuar. «Pero prometo que un día arreglaré todo. Reconoceré a mi hija, transformaré la empresa en lo que tú siempre soñaste. Solo necesito un poco más de tiempo, un poco más de valor». «Él nunca tuvo ese tiempo», Guadalupe completó suavemente. «Pero mira a tu alrededor, Sofía. Estás realizando no solo los sueños de Carmen, sino también la redención que tu padre tanto buscaba». Sofía se secó una lágrima que insistía en caer. Debajo de ellas, podía ver a las familias comenzando a llegar para la inauguración del edificio. Doña Chencha coordinaba un grupo de costureras que había creado todas las cortinas y tapicerías de las áreas comunes, usando las máquinas solares. Héctor llegó a la terraza, acompañado por un equipo de documentalistas internacionales. El proyecto había llamado la atención de una importante organización global de innovación social. «Todos te están esperando allá abajo», le dijo a Sofía. «Es hora de tu discurso». En el amplio salón comunitario de la planta baja, decenas de familias se aglomeraban, sus ojos brillando de expectativa. Sofía subió al pequeño escenario improvisado, llevando consigo el diario de Carmen. «Hace mucho tiempo», comenzó, su voz clara y firme, «una mujer extraordinaria escribió que una casa no está hecha solo de paredes y techo, sino de sueños y esperanza». Mi tía Carmen entendía que tecnología y humanidad no son conceptos opuestos, son partes de un mismo todo. Hizo una pausa, mirando a los rostros atentos en el público. «Este edificio que inauguramos hoy no es solo un lugar para vivir. Es un símbolo de que es posible hacer las cosas de forma diferente. Cada apartamento aquí fue pensado para ser más que un espacio. Fue pensado para ser un hogar». Sofía continuó, explicando cómo funcionaría el sistema de gestión cooperativa, cómo se utilizarían las áreas comunes para proyectos de generación de ingresos, cómo se había integrado la tecnología para mejorar la calidad de vida de los residentes. «Pero lo más importante», concluyó, «es que esto es solo el comienzo. Con la nueva ley estatal se están creando otros centros de innovación social. Nacerán otros proyectos habitacionales como este, porque, como mi tía Carmen siempre decía, las mejores ideas son como semillas al viento. Una vez plantadas, nadie puede impedir que florezcan». Después de la ceremonia, mientras las familias exploraban sus nuevos hogares, Sofía encontró un momento de quietud en el jardín comunitario de la planta baja. Allí, entre los huertos verticales y los sistemas de riego automatizado que había diseñado, sintió una paz profunda. Héctor la encontró allí, contemplando el atardecer. «¿En qué estás pensando?».
En cómo todo está conectado, respondió sonriendo. La antigua fábrica, la historia de mi padre, los sueños de la tía Carmen, aquella primera visita tuya a nuestra casa. Es como si cada momento fuera una pieza necesaria para llegar hasta aquí. ¿Y dónde crees que vamos a llegar? Sofía sacó del bolsillo un nuevo cuaderno, su propio diario de proyectos. Esto es solo el principio, tío. Aún hay tanto por hacer, tantas vidas por transformar. Héctor sonrió, reconociendo en los ojos de su sobrina aquella misma luz que Carmen tenía. La luz de quien ve posibilidades donde otros ven solo problemas. ¿Sabes qué más encontré en la carta de mi padre? Sofía preguntó, su voz suave. Al final escribió: tal vez no merezca perdón, pero espero que algún día alguien de nuestra familia termine lo que tú comenzaste, Carmen. Alguien con tu visión y tu coraje. Y esa persona eres tú, Sofía. No, corrigió gentilmente. Somos todos nosotros. Cada persona que cree que es posible construir un mundo mejor. Cada uno que se permite soñar y actuar. Como dice aquí, en el diario de la tía Carmen. El verdadero legado no es lo que construimos solos, sino lo que inspiramos a otros a construir con nosotros. El sol ya se había puesto cuando Sofía finalmente dejó el jardín. En el cielo, las primeras estrellas comenzaban a brillar, como pequeños puntos de luz guiando el camino hacia un futuro que, gracias a soñadores como Carmen y Sofía, parecía cada vez más posible. El auditorio de la universidad estaba lleno para la ceremonia de entrega del Premio Nacional de Innovación Social. En la primera fila, Sofía ajustaba nerviosamente la credencial que la identificaba no solo como finalista, sino como la candidata más joven en la historia del premio. Respira profundo, Guadalupe susurró sosteniendo la mano de su hija. Estás lista para esto. El Centro de Innovación Social. Carmen Montiel había sido nominado en 3 categorías: Tecnología Sustentable, Impacto Social y el Premio Principal de Innovación del Año. Pero para Sofía, la verdadera victoria ya estaba en las historias de transformación que poblaban los pasillos del centro. Héctor subió al escenario como uno de los presentadores de la noche. Su discurso de apertura captó la atención de todos. Hace 2 años, una visita rutinaria de trabajo cambió completamente mi visión sobre el significado de éxito empresarial. Descubrí que el verdadero valor no está en los números de una hoja de cálculo, sino en las vidas que podemos transformar. Las luces se apagaron y un video comenzó a ser exhibido en la pantalla. Era una producción especial sobre el centro, pero con un enfoque diferente. Mostraba los bastidores, las historias personales, los pequeños momentos que marcaban la diferencia. Sofía se vio en la pantalla, más joven, arreglando su primera máquina de coser. Vio a Guadalupe enseñando a otras mujeres a usar los equipos nuevos. Vio a Doña Chencha presentando su primera colección de ropa. Vio a los niños del programa de robótica celebrando sus creaciones. Pero el momento más emocionante fue cuando aparecieron imágenes antiguas de Carmen, intercaladas con escenas del trabajo actual del centro. La similitud entre los proyectos, los sueños, las visiones de futuro era impresionante. El legado de Carmen Montiel, narraba el video, no está solo en el nombre del centro, sino en el espíritu de innovación con propósito que inspira a una nueva generación de transformadores sociales. Cuando las luces se encendieron, muchos en el público secaban lágrimas discretas. El presidente del jurado tomó el micrófono. Este año tenemos algo inédito para anunciar. Además de las categorías tradicionales, creamos un premio especial. El Premio Carmen Montiel de Innovación Humanitaria. Sofía sintió que su corazón se aceleraba. Guadalupe apretó su mano con más fuerza. Este premio, continuó el presidente, será concedido anualmente a proyectos que, como el trabajo pionero de Carmen Montiel, logran unir excelencia técnica con profundo impacto social. Y no podríamos tener inauguración más apropiada que entregarlo a alguien que no solo lleva adelante su legado, sino que lo expande de maneras que ni siquiera Carmen podría haber imaginado. Sofía subió al escenario bajo aplausos ensordecedores. Al recibir el premio,
Una estatuilla en forma de engranaje entrelazado con una rama de olivo, sus manos temblaban levemente. Carmen siempre decía en su diario que la innovación sin propósito es como una brújula sin norte, comenzó su discurso. Pero hoy entiendo que el propósito sin acción es como un mapa sin viaje. Lo que hacemos en el centro no es solo crear tecnología, es crear posibilidades. Hizo una pausa, sus ojos encontrando los de Héctor y Guadalupe en el público. Muchos me preguntan cómo es llevar el legado de Carmen Montiel. La verdad es que no lo llevo sola. Cada persona que pasa por el centro, cada vida que es transformada, cada sueño que se hace realidad, todos llevamos juntos este legado. En la primera fila, Alberto Osorio, el exconsejero que ahora era uno de los mayores partidarios del centro, sonreía emocionado. A su lado, Teresa discretamente filmaba todo con su tablet. Pero hoy quiero hablar sobre otro legado también. Sofía continuó, su voz ganando fuerza. El legado de mi padre, Javier Montiel, un hombre que no tuvo la oportunidad de corregir sus errores en vida, pero cuyo arrepentimiento y deseo de cambio plantaron semillas que hoy florecen a través de nuestro trabajo. Un murmullo de sorpresa recorrió el auditorio. Era la primera vez que Sofía hablaba públicamente sobre Javier. Y quiero hablar sobre mi madre, Guadalupe Flores. Sonrió a Guadalupe, que ahora lloraba abiertamente. Una mujer que transformó dificultades en fortaleza, que me enseñó que el talento sin perseverancia es como una flor sin raíz. Sofía levantó el premio. Esta estatuilla no representa solo un logro, representa una promesa, la promesa de que continuaremos expandiendo los horizontes de lo posible, de que seguiremos construyendo puentes donde otros ven solo muros. Sacó del bolsillo una página del diario de Carmen. Mi tía escribió algo que hoy tiene más sentido que nunca. El futuro no es un lugar al que vamos, es un lugar que creamos. Cada acto de innovación, cada gesto de compasión, cada elección valiente es un ladrillo en la construcción de ese futuro. El auditorio estalló en aplausos. En la pantalla, imágenes del centro se alternaban con fotos de Carmen, creando un puente visual entre pasado y presente. Más tarde, durante la recepción, Sofía encontró un momento de quietud en el jardín de la universidad. Héctor la encontró allí, contemplando las estrellas. ¿Sabes qué es lo más increíble?, preguntó sin desviar los ojos del cielo. Cada vez que alcanzamos un objetivo, descubrimos que hay aún más posibilidades por delante. Es como si cada respuesta que encontramos nos trajera nuevas preguntas aún más interesantes. Héctor sonrió, reconociendo en las palabras de su sobrina el mismo entusiasmo incansable de Carmen. ¿Y cuáles son las próximas preguntas que quieres responder? Sofía sacó su cuaderno de proyectos del bolso, mostrando páginas y páginas de nuevos dibujos e ideas. El mundo es mucho más grande que la colonia Esperanza, tío. Hay tantas comunidades necesitando transformación, tantas historias esperando ser reescritas. Las estrellas brillaban en el cielo como pequeños faros de posibilidad, cada una de ellas un recordatorio de que los sueños, cuando son compartidos, tienen el poder de iluminar no solo un camino, sino infinitos horizontes. El sol nacía sobre la colonia Esperanza, iluminando un barrio que ahora poco recordaba aquel lugar olvidado de 2 años atrás. El Centro de Innovación Social, Carmen Montiel, pulsaba con vida desde las primeras horas de la mañana, sus puertas siempre abiertas para quien quisiera transformar sueños en realidad. Sofía estaba en su oficina, organizando los últimos detalles para la reunión más importante desde la inauguración del centro. Representantes de 3 países habían viajado hasta allí para conocer el proyecto y discutir su implementación en otras realidades. Todavía no puedo creer que llegamos tan lejos, Guadalupe comentó, entrando en la oficina con una pila de informes. Recuerdo como si fuera ayer tú arreglando máquinas de coser en nuestra sala y ahora estamos exportando el modelo a otros países, Sofía completó, sonriendo. Pero ¿sabes qué es lo más increíble, mamá? Cómo cada lugar añade su propia identidad al proyecto, creando algo único. Héctor llegó poco después, acompañado por los visitantes internacionales. Entre ellos estaba Claudia Ramírez, una renombrada especialista en innovación social de América Latina.
Es impresionante ver cómo lograron crear un ecosistema completo de transformación. Claudia comentó mientras Sofía guiaba al grupo por el centro. No es solo sobre tecnología o vivienda, es sobre dignidad, sobre devolver a las personas el poder de ser protagonistas de sus historias. El recorrido incluyó una visita al complejo habitacional, ahora totalmente ocupado y gestionado por la cooperativa local. En la terraza verde, Doña Chencha coordinaba un grupo de costureras que, además de producir para marcas famosas, ahora también tenían sus propias colecciones. Lo más importante, Sofía explicó a los visitantes, es que cada proyecto nace de las necesidades reales de la comunidad. No imponemos soluciones, creamos espacios para que las personas desarrollen sus propias respuestas. Durante el almuerzo, servido en el restaurante comunitario del centro, Sofía presentó su más nuevo proyecto, una plataforma digital para conectar centros de innovación social alrededor del mundo. Imaginen, dijo, sus ojos brillando con entusiasmo, una red global donde cada centro pueda compartir experiencias, tecnologías y soluciones, donde el conocimiento no tenga fronteras. ¿Cómo le habría encantado ver esto a tu tía?, Héctor susurró a Guadalupe, observando a Sofía presentar los detalles técnicos de la plataforma. Después de la reunión, cuando los visitantes ya se habían marchado, Sofía encontró un momento para visitar su lugar favorito en el centro, la biblioteca, donde una sección especial guardaba no solo el diario de Carmen, sino también ahora una colección creciente de proyectos desarrollados por la comunidad. A veces me pregunto, dijo a Héctor, que la había seguido, si la tía Carmen imaginaba que sus ideas llegarían tan lejos. Creo que lo sabía, Héctor respondió tomando el diario con cuidado. Mira esto. Abrió en una página que Sofía nunca había notado antes. Era un dibujo de Carmen, hecho a lápiz, mostrando una red de conexiones que se esparcía como una telaraña por el papel. En el centro había escrito: el futuro no pertenece a un lugar o a una persona. Pertenece a todos los que tienen el coraje de soñar y compartir sus sueños. Sofía tocó el dibujo suavemente. Es exactamente lo que estamos construyendo ahora. Y, ¿sabes qué es lo más hermoso? Héctor sonrió. Cada persona que pasa por aquí se lleva un poco de ese sueño consigo, como aquellas semillas que el viento lleva lejos, creando nuevos jardines donde menos se espera. En ese momento, un grupo de niños pasó corriendo por el pasillo, cargando prototipos de sus proyectos para la Feria de Ciencias del centro. Sofía sonrió recordándose a sí misma no mucho tiempo atrás, inclinada sobre su primera máquina de coser. «Tío», llamó, su voz suave, «¿crees que algún día sabremos el verdadero alcance de lo que estamos haciendo aquí?» Héctor pensó por un momento antes de responder. Carmen escribió algo sobre eso también. Ella decía que el verdadero impacto de nuestras acciones es como una piedra lanzada en un lago. Las ondas siguen expandiéndose mucho después de que la piedra se hunde. Sofía tomó su propio cuaderno de proyectos, ahora casi tan lleno como el de Carmen. «Entonces sigamos lanzando piedras», sonrió, mostrando a Héctor sus nuevos dibujos, «porque cada onda puede llevar una semilla de transformación». Afuera, el sol comenzaba a ponerse sobre la colonia Esperanza, pintando el cielo con colores que parecían celebrar cada pequeña victoria, cada sueño realizado, cada vida transformada. En el centro, las luces comenzaban a encenderse, como estrellas terrestres iluminando el camino hacia un futuro que, gracias a personas como Carmen y Sofía, continuaba expandiéndose en infinitas posibilidades. Guadalupe encontró a los dos, aún en la biblioteca. «Hora de ir a casa», dijo suavemente. «Mañana tenemos mucho trabajo por delante». Sofía guardó su cuaderno, pero antes de salir, miró una última vez el diario de Carmen. «¿Sabes una cosa?», dijo sonriendo. «Creo que nunca vamos a terminar realmente lo que comenzamos aquí, y eso es lo más hermoso de todo». «¿Por qué?», Héctor preguntó, aunque ya sabía la respuesta. «Porque cada fin es solo el comienzo de 1902, algo aún mayor», Sofía respondió citando una vez más las palabras de Carmen. «Y mientras haya personas dispuestas a soñar y construir juntas, siempre habrá nuevos horizontes por explorar».
Era una mañana especial en el Centro de Innovación Social Carmen Montiel. El lugar estaba preparado para la ceremonia de graduación de la primera generación del programa de jóvenes inventores, coincidiendo con el tercer aniversario del centro. En el escenario del auditorio, una sorpresa aguardaba a todos los presentes. La antigua máquina de coser que Sofía había arreglado en su sala años atrás ocupaba un lugar destacado. Es increíble cómo un objeto puede cargar tantas historias. Guadalupe comentó, ayudando a Sofía a organizar las medallas que serían entregadas a los graduados. Cada una tenía grabado un pequeño engranaje, símbolo que se había convertido en la marca registrada del centro. Héctor entró al auditorio cargando una caja misteriosa. Sofía, encontramos esto en los archivos antiguos de la empresa. Creo que hoy es el día perfecto para compartirlo. Dentro de la caja había un video, grabado por Carmen Pocos antes de su partida. Sofía, Guadalupe y Héctor se reunieron en la sala de proyección para verlo. En la pantalla Carmen apareció, joven y determinada, hablando directamente a la cámara. Si alguien está viendo esto, significa que mis ideas encontraron tierra fértil para crecer. Siempre creí que la innovación sin propósito social es como una flor sin raíces. Puede ser bonita, pero no sobrevive al tiempo. Intento imaginar cómo será el futuro. ¿Quién dará continuidad a estos sueños? Sofía sintió lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. Era la primera vez que escuchaba la voz de su tía. Pero una cosa sé, Carmen continuaba en el video, el verdadero poder de transformación no está en las máquinas que creamos, sino en los puentes que construimos entre las personas. Cada proyecto que desarrollé lleva esa esperanza, que un día alguien entenderá que la tecnología es solo una herramienta para algo mucho mayor, la construcción de un mundo más justo y humano. Héctor pausó el video por un momento. Todos necesitaban tiempo para procesar la emoción. Guadalupe abrazó a Sofía, que temblaba levemente. Ella sabía, Sofía susurró. De alguna forma, sabía que un día alguien continuaría su trabajo. Cuando retomaron el video, Carmen mostraba algunos de sus proyectos, incluyendo bocetos iniciales de lo que vendría a ser el sistema de energía solar que Sofía había perfeccionado. Dejo estos dibujos como semillas, Carmen concluía, no como planos a seguir, sino como inspiración para que otros puedan crear sus propios caminos, porque el futuro que sueño no es un lugar distante, es algo que construimos juntos, todos los días. El video terminó, pero su impacto permanecería para siempre en los corazones de los presentes. Sofía se levantó secando las lágrimas, una nueva determinación en su mirada. Vamos a usar esto en la ceremonia, decidió. Los graduados necesitan entender que forman parte de algo mayor, de una historia que comenzó mucho antes que ellos. Ceremonia de graduación fue mucho más que una simple entrega de certificados. Cada uno de los 50 jóvenes graduados presentó un proyecto que ya estaba en implementación en sus comunidades. Había desde sistemas de riego inteligente para agricultura urbana hasta aplicaciones de economía compartida. Cuando llegó su turno de hablar, Sofía subió al escenario llevando consigo tanto el diario de Carmen como su propio cuaderno de proyectos. Hace 3 años yo era solo una niña arreglando máquinas de coser, comenzó, su voz firme y emocionada. Hoy estoy frente a 50 jóvenes inventores que, como yo, descubrieron que el talento y el propósito pueden transformar realidades. El video de Carmen fue exhibido causando conmoción general. Muchos de los presentes nunca habían visto imágenes de ella, solo conocían su historia y su legado. Pero lo más importante, Sofía continuó después del video, es entender que cada uno de ustedes ahora lleva una responsabilidad, no solo de crear e innovar, sino de mantener viva esta corriente de transformación. Entre el público, doña Chencha lloraba silenciosamente. A su lado, varias de las costureras que habían comenzado en el proyecto original sostenían sus propias medallas de mentoras, ahora responsables de entrenar a nuevas generaciones. El Centro Carmen Montiel no es solo un lugar,
Sofía prosiguió, su voz ganando fuerza. Es un movimiento que cree que la tecnología sin humanidad está vacía, que la innovación sin propósito es estéril, que el conocimiento sin compartir es como una luz bajo un vaso, no ilumina ningún camino. Héctor observaba a su sobrina con orgullo, reconociendo en sus palabras no solo las enseñanzas de Carmen, sino también una sabiduría propia, nacida de sus experiencias y logros. Cada uno de ustedes, Sofía se dirigió a los graduados, es ahora un guardián de este legado, no para repetirlo, sino para expandirlo, transformarlo, adaptarlo a las necesidades de sus propias comunidades. Guadalupe, sentada en la primera fila, sostenía con fuerza el pequeño broche en forma de engranaje que había pertenecido a Carmen y ahora era usado por Sofía en ocasiones especiales. Y recuerden siempre, Sofía concluyó, su voz cargada de emoción, que el mayor proyecto que podemos desarrollar no está hecho de circuitos o algoritmos, sino de sueños compartidos y esperanzas multiplicadas. Cuando los 50 jóvenes subieron al escenario para recibir sus medallas, cada uno cargando sus proyectos y sus historias, el auditorio vibraba con una energía especial. Era como si el espíritu de Carmen estuviera presente, sonriendo, al ver cómo su pequeña semilla se había transformado en un bosque de posibilidades. El atardecer pintaba el cielo con tonos de rosa y dorado mientras Sofía caminaba por los pasillos ya silenciosos del centro. La ceremonia de graduación había terminado, pero ella sentía necesidad de un momento a solas para absorber todo lo que había ocurrido en aquel día tan especial. Sus pasos la llevaron hasta el pequeño memorial que habían creado para Carmen, donde el video recién descubierto ahora pasaba en loop en una pantalla discreta. Al lado, una vitrina protegía la primera máquina de coser que ella había arreglado, junto con el diario original de Carmen y diversos objetos que contaban la historia del centro. Sabía que te encontraría aquí. La voz de Héctor sonó, suave detrás de ella. Se acercó cargando 2 tazas del tradicional chocolate caliente que se había convertido en su ritual particular. Estaba pensando en cómo todo comenzó. Sofía sonrió, aceptando la taza. Con una simple visita de 1950. Hipoteca, que se transformó en la mayor lección de mi vida, Héctor completó sentándose al lado de su sobrina. Guadalupe se unió a ellos, trayendo consigo una sorpresa, un nuevo diario, su portada azul aún intacta. Encontré esto esta mañana, cuando ordenaba las cosas viejas de la mudanza. Estaba guardado hace mucho tiempo. Sofía tomó el diario con cuidado. En la primera página, reconoció la letra de Javier, su padre. Para mi hija, a quien aún no conozco, pero a quien ya amo, que tengas el coraje que me faltó y la visión que tu tía Carmen siempre tuvo. Lo compró cuando supo del embarazo. Guadalupe explicó suavemente. Nunca tuve el valor de entregártelo antes. Sofía abrazó el diario contra su pecho, sintiéndose conectada a una parte de su historia que siempre pareció distante. Es perfecto para comenzar el próximo capítulo. Sonrió a través de las lágrimas. ¿Próximo capítulo?, Héctor preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Sofía abrió su carpeta de proyectos, esparciendo dibujos sobre la mesa cercana. La Red Internacional de Centros de Innovación Social está creciendo más rápido de lo que imaginábamos. Tenemos solicitudes de colaboración de más de 20 países y quieres coordinar todos ellos. Guadalupe preguntó, aunque el brillo en los ojos de su hija ya respondía a su pregunta. Quiero crear puentes, Sofía respondió, sus ojos fijos en el video de Carmen, como la tía Carmen siempre soñó. No solo puentes tecnológicos, sino puentes entre personas, entre realidades diferentes, entre sueños. Héctor sonrió reconociendo en aquel momento el verdadero significado del legado. No se trataba solo de continuar un trabajo iniciado por otros, sino de transformarlo en algo nuevo, algo mayor. ¿Sabes qué más encontré en el diario de la tía Carmen?, Sofía preguntó, hojeando las páginas ya gastadas del cuaderno que tanto la había guiado. Una frase que creo que resume todo lo que hemos vivido hasta aquí.
El verdadero milagro no está en crear algo nuevo, sino en crear algo que permita que otros también puedan crear. A través de las ventanas del centro, podían ver las luces de la colonia Esperanza encendiéndose, cada una de ellas representando una historia de transformación. En el complejo habitacional, las familias se reunían para otra velada de planificación comunitaria. En el laboratorio de robótica, algunos jóvenes aún trabajaban en sus proyectos, incansables.